Seguimos adelante y vamos a la conversación de esta mañana para hablar de política en el ámbito universitario. En particular nos acompaña la recién elegida presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Martina Matus. ¿Cómo está, Martina? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, felicitaciones por el triunfo primero. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias también por el espacio. Creo que es importante que se den este tipo de espacio. Claro que sí, porque supone también este triunfo, el triunfo del movimiento Nueva Acción Universitaria, en una segunda vuelta donde hubo además dos fuerzas de izquierda, y eso le da un poco de contexto a la conversación. Martina, primero, ¿cómo evalúas tú el triunfo que obtuvieron en la elección universitaria en el contexto más amplio de lo que está pasando acá en Chile también? Sí, bueno, es curioso, por eso que también fue tan como visto en algún momento cuando se ve que pasan las dos fuerzas de izquierda dentro de la universidad, una segunda vuelta. Primera vez que pasa, de hecho, pero también en vista de las elecciones y la agenda nacional, que vemos que la encuesta sigue marcando Kast. Entonces, en ese sentido, la pregunta también que nos hacemos los representantes estudiantiles es, claro, ¿por qué el progresismo dentro de esta universidad sigue siendo el voto de confianza? Que eso es lo que nosotros vemos, y también al final de las elecciones vemos es que el estudiante confía de cierta manera en un proyecto político que es capaz también de poder sentarse a hablar con la diversidad de la universidad. Yo creo que la Universidad Católica justamente tiene el nivel de participación que tiene porque es una universidad importante, y esa diversidad también se construye y se enriquece también la comunidad universitaria. ¿Ustedes lo ven entonces el fenómeno interno como un reflejo de lo que está pasando afuera en la discusión política nacional? Más que un reflejo, yo creo que en ese sentido nuestra universidad tiene muchos espacios donde las personas tienen la posibilidad de articularse, de poder participar, que a lo mejor eso también es lo que está faltando afuera. O sea, el tejido social que nos ha podido construir durante mucho tiempo, hemos visto que las movilizaciones han disminuido, los juntas de vecinos ya muchas veces no funcionan, cuesta una organización comunitaria, y eso es algo que dentro de la universidad, yo creo que fenómeno de estudio también sigue ocurriendo. Hay muchos espacios donde uno se puede articular, sean centros estudiantes, sean iniciativas estudiantiles, sean organizaciones. Entonces, ¿a eso te refieres cuando tú hablabas en una otra entrevista en el Diario de la Tercera con que han logrado reconstruir un movimiento? Bueno, sí, en ese sentido de reconstruir un movimiento también a la interna hablaban en ese sentido. Nosotros el año pasado perdimos después de muchas federaciones, y es un gran espacio, y yo valoro harto esa derrota en el sentido de que hace mirar hacia adentro y a poder ser autocríticos con nosotros de qué cosas no estábamos haciendo bien en ese sentido. Y eso es algo importante en política, que creo que tiene que ser también parte, y ahí es donde yo menciono harto nuestra generación. Nuestra generación tiene que ser la que haga que la política sea autocrítica cuando uno quiere su casa política. Mi casa política y la del NAU en este sentido también está en la centroizquierda y en la izquierda, pero es importante hacer esta radiografía y ver qué cosas hemos hecho bien, pero qué cosas también hemos hecho mal, porque es ahí también donde tenemos que apuntar a mejorar, porque queremos también que este proyecto y este proyecto de universidad que mencionamos nosotros, pero también con una mirada a Chile, vaya desarrollándose de la mejor forma. Interesante por el proceso de cierta desafección que uno ve en general en la sociedad chilena. Ahora, Martina, ¿de qué forma ustedes se vinculan o se relacionan con el Frente Amplio como fuerza política? Te lo pregunto por los orígenes universitarios precisamente que tiene el partido. Claro. Bueno, si nosotros desde el NAU siempre hemos dicho que es un movimiento que tiene tres corrientes. Bueno, el NAU nace antes que el Frente Amplio, justamente es la anteceda al Frente Amplio. Claro. Pero en ese sentido el NAU siempre tuvo tres corrientes matrices ideológicas, que una de esas es el socialismo democrático. Entonces, en ese sentido, nosotros hoy por hoy tenemos militantes que, vamos a ser súper honestos, en nuestra militancia hay personas que son militantes del Partido Socialista o algunos que son militantes del Frente Amplio, pero no son las juventudes del partido. Y de hecho, la gran militancia de nuestro movimiento es independiente, pero que sí tiene su matriz ideológica en estas tres corrientes, que es el socialismo democrático, la socialdemocracia y el socialcristianismo. Entonces, esa como diversidad que se da implica que en los espacios que tenemos nosotros de debatir, que son las asambleas, hay un fenómeno de emergencia, de cómo tenemos que poner de acuerdo, tenemos que a través del disenso lograr generar acuerdos para poder progresar dentro de la universidad también. ¿Y qué mirada tienen ustedes en particular respecto a lo que ha sido este gobierno desde la perspectiva universitaria, por ejemplo? Sí, nosotros hemos sido bastante claros al decir que cuando hay que ser críticos también de personas que fueron nuestros referentes, y me ha tocado mencionarlo en otras partes, este es un gobierno que surge también de la movilización estudiantil. Claro. Entonces uno cuando era pequeño, y a mí me tocó también, yo llegué a Santiago incluso el año 2010, entonces estaba la movilización y todo,
uno lo miraba como, wow, están llegando a algo, los estudiantes están pudiendo marcar pautas, claro, están tratando de mover barreras y lo están logrando. Efectivos, claro, y lo están logrando, el avance con gratuidad y que nuestra universidad también en algún momento la pudiera adscribir incluso. Son cambios que uno los valora y los ve como con ojo de, dice, es posible. Pese a eso, creemos que los estudiantes no han tenido mayor relevancia, como, y lo mencionaba el otro día, no han tenido un espacio, no se ha abierto la discusión a que nosotros también podamos ser agentes activos de cambio, porque, o sea, efectivamente somos los profesionales. ¿De quién es responsabilidad de eso? ¿Del gobierno en la forma en la que abre la discusión o de los mismos universitarios? Uy, yo creo que es un tema muy complejo y dentro de la complejidad hay múltiples causales también. De cierta medida, la desarticulación, o sea, mi generación viene de la pandemia, por ejemplo. No es mentira que estábamos solos en nuestras casas, nosotros estábamos... Sí, claro. Entonces, también la limitación de espacios, el no poder como colectivizar también los problemas muchas veces hace que se desarticule esta movilización estudiantil y movilización de otros tipos de estilos también, con otras materias. Pero también lo que yo veo que falta, y es tanto como la generación que llega de la movilización estudiantil, como es el gobierno actual, con los que la antecedieron, como lo que está pasando con nosotros, con ellos actualmente, es que no se conversan las generaciones. No hay una conversación intergeneracional. Cuando hablamos de política nacional, cuando hablamos de distintos tipos de materias, pareciera que todo el tiempo tratamos de hablar de una verdad absoluta. Lo haría de esta forma. Lo que tenemos que hacer es poder sentarnos a conversar distintas generaciones, que tengamos la capacidad de desarrollar, de innovar, pero también de escucharnos. Yo creo que el escucharnos y el generar un diálogo en materias que tenemos que todos caminar hacia un punto común, como lo es, por ejemplo, la educación en Chile, como lo es también la solución habitacional en Chile, como lo es el sistema de salud. Tenemos que ser capaces de las generaciones también sentarnos a conversar y poder, desde esa perspectiva intergeneracional, sacar proyectos que sean capaces de desarrollar y avanzar en estas materias porque estamos esperando los chilenos. ¿Y ustedes sienten, Martina, entonces que el gobierno no los ha tomado en cuenta? Yo creo que los espacios no han estado, sobre todo, y la crítica que he mencionado el último tiempo es respecto a la nueva ley de financiamiento de la educación superior. ¿No los han escuchado? No ha estado el espacio para hablar con el estudiante. Yo creo que, y de hecho... Pero de nuevo, eso lo debería generar el gobierno. Sí, yo creo que en esa materia quien hace política tiene que también tener la capacidad de convocar a quienes también están afectando estas políticas nuevas. Y en ese sentido yo creo que el estudiante, y a nosotros también nos ha tocado, es una política sumamente técnica que muchas veces no se entienden las responsabilidades, como tuvimos muy poco tiempo para analizarla también. Fue una política que sale para el último año del gobierno. Ha tenido muchos comentarios, se abrió debate inmediato, pero también hay que ser responsables con este tipo de políticas que son, sobre todo, de financiamiento de la educación superior. ¿Y ustedes ven con un ojo más crítico el proyecto del FES? Porque está en pleno trámite, está en el Senado, ya en el Congreso. Bueno, nosotros en ese sentido, como movimiento y también dentro de la discusión que se ha tratado de dar dentro de la universidad, nosotros sí estamos a favor del FES en el sentido de que sabemos que tenemos que tener una nueva ley de financiamiento de la educación superior. Somos muchos estudiantes, de hecho yo misma, que estudiamos con CAE y que esperamos también que un gobierno que nació de la movilización estudiantil y fue crítico también en cómo se financiaba esta y los fenómenos que ocurrían a través de esto, hubieran soluciones, porque lo que estamos viendo hoy en día es que se quebra el CAE. El CAE ya es algo que ya estamos transversalmente de acuerdo que es una política que tiene que resurgir cambio. En ese sentido, el FES podría haber sido también, bueno, la verdad y lo que se estima es que no va a salir el proyecto. Ayer con lo de la Contraloría... Es muy difícil. Sí, con la Contraloría no están los votos tampoco. No hay un acuerdo, no se pudo digerir de esta forma transversal que hablamos. Entonces, lo que pasa es que pasaron 4 años de un gobierno que nace en la movilización estudiantil con muchas ganas de trabajar en esta materia y no cambió. Y no cambió o sea, se presenta un proyecto. ¿Y defraudó a los estudiantes en ese sentido? Yo creo que más que defraudar es que pierde esta capacidad de conversar con generaciones que a lo mejor sí en algún momento soñamos con que una movilización estudiantil llegara a estar en el gobierno. Claro, pero uno esperaría, y quizás era la expectativa que tenían ustedes, te lo dejo como una pregunta, pero que si llega a La Moneda una generación que surge del movimiento social, que estuvo donde ustedes están hoy día, digamos, ¿no? Y que supo también de lo que significaba enfrentar al Ejecutivo en su momento y generar espacios de conversación, quizás la expectativa estaba en que con esa experiencia cuesta
abrieran las puertas de ese diálogo y se generaran esos espacios. Y por lo que veo... Claro, la expectativa siempre yo creo que iba para allá, o sea, lo que te mencionaba, eran personas que nosotros veíamos cuando éramos más chicos con ojo de admiración, de que fueran capaces de marcar pauta a nivel nacional y... Bueno, esa incapacidad como de tener un diálogo constante, yo creo que también genera mucho dolor y desafección. Martina, estamos con Martina Matos, presidenta electa de la FEUC 2026. Y si las expectativas eran esas, las que tenían ustedes como universitarios, no solo la FEUC, pero como universitarios, como dirigentes políticos universitarios, si es que las expectativas eran esas, si es que ustedes querían empujar, por ejemplo, una nueva ley de financiamiento, que sacara a la banca de la ecuación, etcétera, ¿por qué no ha habido grandes movilizaciones universitarias durante este tiempo? Bueno, en ese sentido yo creo que estaba vinculado a lo que mencionaba antes. Yo vengo de una generación que entró a la universidad el 2022, que entramos después de una pandemia. Y yo creo que la pandemia generó grandes, como muchos síntomas a una generación que nosotros teníamos susto de que si entrábamos a la universidad vamos a tener amistades en primer lugar. Creo que costó mucho volver a sociabilizar dentro de, como generacionalmente. Yo conozco personas que en los últimos días han tenido sus ombligos, que es mitad de carrera y recién dicen como que bueno poder conocer a mi generación, recién en tercer año. Entonces, somos generaciones que en ese sentido no tuvimos la oportunidad de colectivizar muchas veces nuestros problemas, nuestros síntomas. Y lo que estamos viendo hoy en día, y por eso que también está la esperanza puesta, y es lo que yo también mencioné muchas veces durante esta campaña, es que la generación que acaba de entrar, que es la generación novata de este año, no vienen tanto con esa como poca capacidad de poder conversar, de entablar como conversación y poder hilarse. Yo creo que esa desarticulación también de la movilización social es una respuesta a eso, que, bueno, fue... ¿No tiene que ver con simpatías políticas derechamente? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo que puede tener múltiples causas en ese sentido, pero yo hablaría de esta generación más bien de que es una generación que, al menos la mía, que 2018 movilización feminista, 2019 estallido social, 2020 pandemia, 2021 pandemia. Entrar a 2022 uno entra un poco perdido, como que fue una suspensión. Entonces, yo creo que sin duda somos los estudiantes los que tenemos que volver a tomar pauta y eso yo lo veo. Yo veo una capacidad importante, creo que tenemos una potencia gigantesca, son estudiantes inquietos. Yo cuando hablo con los novatos, me parece que es impresionante la capacidad de ganas que tienen de cambiar las cosas, la capacidad crítica que tienen, y algo que a lo mejor a nosotros nos faltó, pero sin duda que sean estas generaciones más nuevas las que nos alienten, la esperanza también está puesta. ¿Y tú crees, Martina, que en ese sentido, para el próximo gobierno, considerando las altas probabilidades de que sea un gobierno además de oposición, de la actual oposición, digo, el movimiento universitario va a estar más activo? Yo creo que efectivamente, pero también en el sentido de lo que podría generar un gobierno que también atenta muchas veces con los avances del progresismo. En ese sentido, por ejemplo, nosotros somos de un movimiento que también nace dentro de la universidad, tratando de apoyar lo que ocurría a nivel nacional y vincularnos con lo nacional, que era la gratuidad en ese momento. Si ganase un gobierno de derecha, atenta directamente a muchos avances que ha tenido el progresismo, la izquierda y la centroizquierda. Entonces, frente a ese tipo de tensiones, yo creo que efectivamente se puede lograr articular. Creo que es una reacción también. La reacción, los movimientos sociales por lo general funcionan de esa manera, como que reaccionan a una eventualidad. Entonces, en ese sentido, siendo un gobierno de derecha que empiece a articular de cierta forma o a implementar un plan político que las personas que somos progresistas, las personas que sentimos que ya estamos en ese escenario, nos sentamos un poco como excluidos, tensionados, por supuesto que va a generar esta reinversión de rearticularse nuevamente y reaccionar frente al retroceso. Pero de todas maneras, el gobierno que llegue, si es que es de la actual oposición, va a llegar con un respaldo y un mandato de la ciudadanía también, ¿no? Ahí hay una tensión con la votación popular que se manifiesta con claridad y con fuerza en la urna, ¿no? Sí. La instancia democrática por excelencia. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que las movilizaciones en ese sentido siempre tienen que ir desde la preposición. Yo creo que es algo que nuestras generaciones tienen que también instaurar, que cuando uno es capaz de movilizarse tiene que también tener un norte y un algo común. Creo que ahí es donde está la potencia de la generación cuando yo hablo de la generación. Tenemos que ser capaces de que si vamos a ser críticos también, atrevernos a innovar, atrevernos a proponer. ¿Qué es lo que nos gustaría? ¿Qué es lo que a lo mejor... Porque tenemos que volver a pensar, y todo Chile tiene que volver a pensar en Chile, volver a cuidar Chile, pensar en Chile, construir Chile en conjunto, porque hemos visto que esta política que es de un poco del veto, que tenemos un gobierno, pero el Congreso responde a otro, aquí y allá, lo que está generando es que las políticas públicas no avancen,
Y cuando las políticas públicas no avanzan en las materias que necesitamos, lo que genera es que somos las personas y somos todos los chilenos los que al fin y al cabo no vemos los resultados y se generan estas desconfianzas en la política. Y eso es lo que tenemos que cuidar todo, que es la democracia. Es la confianza en la institución y la confianza en la democracia. Bueno, y ahí los universitarios y las movilizaciones que hacen también tienen mucho que decir, ¿no? Desde el punto de vista de cuidar la democracia, precisamente. O sea, entendiendo que la movilización es un derecho ciudadano y es parte del debate y de la deliberación, también respecto a cómo se ejerce ese derecho. Por supuesto, sí. En ese sentido, nosotros siempre tenemos que ser muy acorde a lo que pensamos como movimiento también, o la propuesta que tenemos como generación, es que cuando las movilizaciones se desarrollan de forma masiva y como que convocan, también tenemos que muchas veces cuidar la forma, porque si no se desvía la discusión, y creo que eso es un aprendizaje que tienen que tener todas las movilizaciones sociales. Cuando, por ejemplo, yo el otro día con lo que ocurría en la USACH, yo creo que los estudiantes se organizaran para poder exigirle a su rectoría una respuesta, es muy importante y es fundamental que lo hagan. Pero ¿en qué se quedó en los titulares? ¿Qué se quedó? Fue que se lanzó un sillón por la ventana. Cuando el fondo y el fin principal era sumamente importante y relevante. Entonces creo que también tenemos que ser capaces de volver a articularnos como movilización social, movilización que apunte a algo, que sea propositivo, que sea capaz de innovar, pero que también seamos capaces de ver cuál es el problema real. Porque si no, lo que va a ocurrir es que se va a perder el norte y no nos van a hacer caso y no se va a poder escuchar lo que queremos instaurar. Y lo que queremos instaurar los jóvenes yo creo que es importante. Es una discusión. Es una discusión. Y, no imponer los términos de esa discusión. Claro, y es también volver a confiar en la política. Yo creo que los jóvenes tienen este resguardo, esta confianza también en la política, pero se cristaliza a veces. Entonces, volver a creer y volver a confiar en que la política es la forma que tenemos para darle solución a los problemas es un desafío gigantesco que, si bien lo queremos instaurar los jóvenes, también lo tenemos que trabajar con las generaciones que nos anteceden. Por eso que digo que la comunicación intergeneracional es importante. Martina Matus, presidenta electa de la FEUC 2026, ha estado con nosotros. Gracias, Martina. Muchas gracias.